Para crear una animación de scroll vamos a utilizar los Geometry Nodes. Para ello voy a borrar la luz y la cámara y vamos a Geometry Nodes, cerramos esto con botón derecho, seleccionamos este objeto y lo vamos a convertir en una línea donde se van a mostrar nuestros objetos. Por tanto, creamos un nuevo perfil de Geometry Nodes y yo no quiero este cubo. Borro el input y buscamos un nodo que nos cree una línea recta. Por ejemplo, Shift A para buscar nodos, Curve Line. Y conectamos verde con verde para ver el cambio y ahí tenemos nuestra línea. Entonces, aquí podemos controlar la parte de arriba y de abajo. Este es el start y este es el end. Si toco el start, cambia la posición vectorial de la parte de abajo. Y si toco el end, cambia la posición de arriba. Entonces, voy a poner, por ejemplo, una vista frontal y yo quiero que esto esté de manera horizontal. Por tanto, bajo este punto, la Z la pongo en 0 y toco la Y. Por ejemplo, más o menos así. Luego lo podemos arreglar. Vale, ya tenemos una línea y aquí vamos a poner nuestros objetos. Para poner nuestros objetos necesitamos crear más puntos, porque esta línea únicamente tiene 2 puntos, el start y el end. Y si yo quiero poner 5 objetos, necesitamos que tenga 5 puntos. Por tanto, ¿cómo ponemos más puntos? Con Shift A, Resample Curve. Este nodo simplemente añade más puntos a la curva. Por tanto, el número que esté aquí es el número de puntos que va a tener. Aunque tú no veas puntos, tiene puntos. Entonces tú aquí pones el número de objetos que quieras mostrar. Yo, por ejemplo, voy a poner 5. Bien, ahora necesitamos poner instance en los puntos. Instance es como una copia de un objeto. Por tanto, para poner instance en los puntos, en los points, buscamos Shift A, Instance on Points. Este de aquí. Instance es como una copia de un objeto. Y en los puntos. Vale, ahora no aparece nada porque necesitamos decirle que es un instance. Es decir, qué objeto tiene que coger como referencia para que lo muestre. Aquí es cuando tenemos que crear una carpeta y poner dentro de esa carpeta nuestros objetos. Para este caso voy a crear 5 copias de el monkey, las usa. Eso sí, voy a poner diferentes colores, voy en la vista materiales y voy a crear, por ejemplo, empezando por amarillo y voy a hacer 4 copias de esta monkey, con Control C, Control V. Bien, ya tenemos 5 copias, aunque tú solo veas una, si aprieto la G, puedes comprobar que todas están ahí. Vale, ahora estas copias o tus objetos que tengas, tienes que ponerlos dentro de una colección. Por lo tanto, los seleccionamos y apretamos la M para crear una nueva colección y ponerlos dentro. Y ya tenemos una colección con nuestros objetos. Bien, ahora lo que vamos a hacer, lo puedes ocultar del viewport y del render y volvemos a nuestra configuración de la línea. Voy a cambiarle el nombre y voy a poner línea para que se entienda. Y voy a fijar esta pestaña para que cuando clique fuera no me desaparezca. Entonces, ahora sí podemos utilizar nuestra colección clicando y arrastrando en el icono de colección. Ves que pone Instance. Te está indicando que lo puedes utilizar como objeto para ponerlo en los puntos. Por tanto, conectamos Instance con Instance y ya tenemos nuestros objetos en nuestros puntos. ¿Qué está pasando? Que se están repitiendo. Entonces, tenemos que configurar un par de cosas. Simplemente poner Separate Children, Reset Children y Pick Instance. Entonces, con estas 3 casillas no tendrás problemas. ¿Ves? Ahora tenemos los 5 objetos ya preparados. Si quieres cambiar el orden de los objetos, tienes que cambiar el orden de los nombres, que va por orden alfabético. Por lo tanto, la manera más fácil de ordenarlos es poner un número delante. Por ejemplo, si yo quiero el rojo aquí, debería darle, por ejemplo, 0. ¿Ves? He cambiado el nombre y he puesto números para que esté ordenado de forma alfabética. Podrías poner nombre, color, etc. Para que se actualice, consejo, corta el cable con control botón derecho y vuelve a conectar. Y ya está actualizado, ¿ves? El rojo ahora está delante. Así que cualquier cambio tienes que cortar y volver a conectarlo. Bien, ¿cómo ajustamos la posición de esto? Primero, para que esté mirando hacia nosotros tenemos que tocar la rotación. Por lo tanto, es la Z. Así que ponemos 90 grados. Y el tamaño sería aquí, clicando, arrastrando y haciendo más pequeño. Lo que pasa es que al conectar algo se va a cambiar el tamaño. Por tanto, déjalo así un momento. Entonces, ¿cómo hacemos que esto reaccione cuando un objeto pasa por delante? Para ello vamos a crear un objeto. En este caso voy a crear un vacío, un empty, por ejemplo de tipo esfera, que tiene en cuenta únicamente el punto central. Este círculo es una referencia visual, lo único que importa es el punto vectorial. Entonces vamos a buscar un nodo que nos permita calcular la distancia entre esto cuando lo movemos y los objetos. ¿Cómo se llama ese nodo? Se llama Shift A Vector Math. Este nodo puede hacer operaciones matemáticas entre vectores. Vamos a ponerlo en modo distance, que básicamente lo que hace es muy fácil. Uy, se me ha desconectado sin querer. Es calcular la distancia entre 2 puntos. Estos puntos tienen que estar aquí, uno aquí y otro aquí, y te calcula la distancia
entre las posiciones vectoriales, es decir, en espacio 3D. Por tanto, un punto tiene que ser este. Así que arrastramos el enti y lo ponemos aquí y conectamos la información de su localización aquí. Puede ser aquí o abajo, da igual. Pero al menos está calculando ya una entrada. Ahora falta la otra, que es la posición de nuestro objeto. Por lo tanto, simplemente buscamos el nodo que se llama Shift-A Position. Que este nodo simplemente tiene en cuenta la posición original del objeto que estamos trabajando, que es la línea. Y conectamos Position con el otro. Y ahora este nodo está calculando la diferencia entre esto y la posición de este objeto, que sería el median point. Y esto lo conectamos en Scale, porque es lo que queremos que modifique. Y vas a ver que de repente se ha hecho muy grande. No te preocupes que ahora lo arreglamos. Pero fíjate que al mover esto, si aprieto la G, ya está funcionando. Simplemente tenemos que ajustar el tamaño. Bien, ¿cómo lo ajustamos? Para ello, entre medio, mira, te voy a ponerlo fácil para que lo entiendas. Control J, F2, calcular distancia. Aquí vamos a poner un nodo, Shift A, que se llama Map Range. Y este nodo, Control J, F2, como indica el nombre, este nodo controla el rango de reacción y el tamaño de las figuras de los objetos. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy fácil. Los dos primeros ajustes es el radio de reacción y los otros dos es el tamaño de cuando está cerca y cuando está lejos. Uno significa que está a tamaño real del objeto. Por eso, ahora cuando está lejos, se ve ese tamaño. Pero si se acerca y lo pongo justo encima, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el tamaño está en 0. Es decir, le estamos diciendo que cuanto más cerca esté del centro, el tamaño sea 0, por lo tanto invisible. Así que si queremos reducir o maximizar el tamaño, por ejemplo, yo no quiero que sean tan grandes desde fuera, esto lo reduzco un poco, por ejemplo así, y luego que cuando se acerque sea un poco más grande. Por ejemplo, así. Y ahora al mover esto, fíjate cómo cambiamos el tamaño. Si quiero que sean más grandes, aumento este. Si quiero que los de afuera sean más pequeños, disminuyo este. Vas cogiendo la idea, ¿no? Vale, pero están muy pegados. ¿Cómo los separamos? Recuerda, volvemos al nodo de la línea y podemos incrementar la distancia. Incluso puedes tocar el Start para separarlos más. Por ejemplo, así. No quiero tanto, más o menos. Así está bien. Entonces ya sabes cómo cambiar el tamaño y el rango es esto. Es decir, ahora tiene como un rango. Mira, si lo aumento lo vas a entender. Al aumentarlo, es como que el rango de reacción se está incrementando. Por lo tanto, moverlo tiene más alcance y reaccionan antes. Si no quiero que reaccionen tanto, simplemente disminuyo el rango. Y cuanto más pequeño lo tengas, solo va a reaccionar cuando, ¿ves?, se acerque mucho. Así que rápidamente ya puedes configurar esto con estos 4 ajustes. Recuerda, esto es el rango y este es el tamaño de cuando está cerca y cuando está lejos. En este caso voy a poner un poco más. Y ahora al moverlo tenemos esta animación. Voy a poner un poco más de alcance. Así está bien. Fíjate que rápidamente hemos hecho una animación de scroll con 5 objetos. Recuerda que el número de objetos viene definido por el número de muestras. Si tú pones más, mira, ahora me añade otra copia del primero porque solo tiene 5 objetos, por lo tanto está repitiendo la colección. Pero podría poner muchos más y fíjate cómo sigue funcionando. Voy a dejarlo en 5. Y si quieres utilizar un objeto que no sea un vacío, por ejemplo una UV esfera, lo que debes hacer es conectarla aquí, borrar este y conectar la esfera. Lo pones aquí y conectas la localización. Y muy importante, ponlo en relativo, si no, no te va a funcionar. Y ahora, al mover esto, ¿ves?, funciona con ese objeto. Ya no tiene en cuenta el empty porque lo hemos desconectado. Si te ha gustado el vídeo y quieres aprender más técnicas de Blender, Motion Graphics y After Effects, dale un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.